Nací en Valencia, de una familia en un principio de clase media venida a menos al final. Mi madre es catalana, mi padre valenciano, mi madre de clase trabajadora, mi padre de clase media alta, ilustrados y con un nivel cultural importante por parte de mi padre, y de una familia trabajadora, también educados, pero no con la suerte y la fortuna. Y la familia de mi padre realmente, pues, y mi padre en particular, era franquista, que mi madre, casada con él, recuerda y siempre nos comentaba que cuando hicieron la película Franco, ese hombre, mi padre fue a verla 2 veces y mi madre se negó a ir a verla ninguna. Y a mí me llegan las inquietudes en el colegio, y me llegan y empiezo a trabajar en colectivos sociales, el movimiento junior, me voy al Cotolengo, a grupos de ayuda, y mi llegada al mercado de trabajo fue en el 75, y mi acercamiento a la política fue casi diría yo que inmediata. Gente que estaba ya comprometida con la política, y otro grupo que había en la empresa, que eran amigos míos también, que eran más vinculados a la CNT y anarquistas. Y entre ese juego andé hasta que tomé la decisión de militar en el PC. En abril del 77, y ahí habíamos creado el Sindicato de Comercio, que estábamos todos chicos, y yo. Hizo que César Llorca me llamara para estar con él y que me liberara de la empresa y me fuera a ser la secretaria de la mujer de la Unión Comarcal de Los. Trabajamos en colaboración con la Secretaría de la Mujer de la Confederación, que en aquel momento era, en el primer congreso de comisiones fue Amparo Llop. Hicimos jornadas dirigidas a las mujeres. Hoy hablamos de políticas de género y todas las mujeres nos sentemos identificadas bajo un mismo paraguas. Entonces, ni soñarlo. Las mujeres llevábamos una lucha importante en distintos sectores y cada una lo trabajaba en su sector, algunas hasta sin saber que lo estaban haciendo. En el caso del sindicalismo yo creo que fue siendo paulatinamente. Hemos sido, Comisiones fue el sindicato pionero en cuanto a entender la necesidad de evidenciar la diferencia, y por eso se crean las secretarías de la mujer, que no fue un capricho de 4 mujeres que de pronto querían tener una representación. Para muchas de nosotras ya hablábamos lo que se llamaba el feminismo socialista, que nosotros pensábamos y decíamos que, claro, luchar por la igualdad es importantísimo, pero la igualdad no se consigue solo acabando con los problemas de igualdad entre hombres y mujeres, que hay una igualdad real que mata a la gente de hambre. El movimiento feminista luchó de formas muy diversas, y aquí mismo tenías a las mujeres, que eran grupos de mujeres que hablaban de salud sexual y reproductiva, pero parecía que nos reuníamos y eran las que defienden la salud social y reproductiva, las que estaban en los movimientos pro aborto, las sindicalistas, las feministas más ilustradas, por decirlo de alguna manera. Nosotras, yo tenía un verdadero cabreo, pero un verdadero cabreo porque nos decían que no podían ir con su bandera del sindicato, unas mujeres que están en una huelga. Lo puede poner estatutos, pero no lo es, no es un sindicato feminista, no lo es. Defiende el feminismo, pero un sindicato feminista, pues no lo es. Hemos entendido que las mujeres lo primero que tenemos que hacer es entender que con todas las diferencias necesitamos unirnos para que este movimiento, para que la igualdad pueda ser una realidad.